Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el quinto ciclo del Seminario Permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del seminario. Hoy está con nosotros la maestra Eva Ayala, directora del Museo Nacional del Virreinato, la doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi, restauradora perito de nuestro museo, y la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora de nuestro museo, a quien cedo la palabra. Muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Quiero empezar este ciclo y este año deseándoles a todos mucho éxito, que todos sus metas y sus proyectos se cumplan. Muchas gracias porque siempre nos siguen en esta transmisión y como siempre, pues es un gusto compartir este espacio y en esta ocasión, pues la verdad me siento muy contenta, muy honrada de que nos acompañe Eva Ayala, a quien admiro mucho por todo lo que has desempeñado. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. También a todo el equipo de Templo Mayor, porque se hace posible que esta transmisión se realice día con día. A toda la gente que me apoya también en la coordinación. Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias, Mitzi, porque estamos cumpliendo este quinto ciclo. Pues vamos a continuar con muchas sorpresas. Espero que nos sigan. Por favor, cualquier pregunta que les surja en el momento de la presentación, la pueden ir mandando en Facebook y haremos lo necesario aquí para pasarla en la presentación. Pues bueno, vamos a empezar leyendo un poquito la semblanza, después vamos a hacer la presentación con la maestra Eva Ayala y posteriormente cuando termine hacemos una ronda de preguntas. Bueno, en este día vamos a presentar casos de museos virreinales en el INAH, experiencias de divulgación patrimonial. La maestra Eva Ayala tiene 30 años trabajando en museos e instituciones culturales y es licenciada en comunicación gráfica y maestrante en historia del arte por la UNAM. Trabajó como coordinadora regional del programa de apoyo a las culturas y municipales del PACMIC en 1993 al 2001. Luego fue subdirectora del Museo de Guadalupe de Lina. Ha sido investigadora desde 1993 y curadora de exposiciones desde el 2001. Colaboró en Museo Soumaya y ha publicado numerosos artículos sobre historia del arte occidental, virreinal y museología. También fue comisaria desde el 2003 de exposiciones internacionales en Europa, Norteamérica y Asia. Desde el 2010 ha sido docente de temas como historia del arte y patrimonio cultural en el CEPE de la UNAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras. También fue curadora en el Museo Soumaya y hasta marzo del 2019 fue directora de exposiciones en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde ha colaborado con la gestión de numerosas exhibiciones nacionales e internacionales. Ha participado en la gestión y colaboración de exposiciones en múltiples museos mexicanos y otra docena de museos en Europa, Norte y Sudamérica y Asia. En marzo del 2019 tomó la dirección del Museo del Carmen, en el que sus logros más importantes fueron el incremento de visitantes, la apertura de la tienda del museo, la revitalización de la oferta expositiva y la gestión para la reparación de los daños de los sismos en 2017. Desde noviembre del 2024 tiene el nuevo encargo en la dirección del Museo del Virreinato. Muchas felicidades, Eva. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre, pues es un gusto de que podamos aprender contigo estas experiencias. Te acompañamos en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ju. Muchas gracias también, Lourdes, a Mitzi, a todo el equipo del Museo del Templo Mayor, por supuesto a su directora, la maestra Patricia Ledesma Bouchard, porque la verdad, trabajar con ustedes siempre es trabajar con mucho profesionalismo y calidez humana. Entonces, en exposiciones, en seminarios, en todos los proyectos que me ha tocado a mí participar con el equipo del museo, pues la verdad es que siempre se nota el compromiso y también el acercamiento humano que siempre es importante para los que trabajamos con gente, ¿no? En el instituto. Y bueno, pues me da mucho gusto que me inviten porque siempre me ponen a reflexionar sobre lo que hacemos constantemente
y que a veces tenemos tanto trabajo los que estamos inmiscuidos en el patrimonio que no reflexionamos sobre nuestra labor cotidiana. Y estos espacios nos ayudan a sentarnos un rato a pensar qué hemos hecho, hacia dónde vamos, en qué hemos fallado, qué es lo que tenemos que, hacia dónde tenemos que dirigirlos, hacia dónde van los nuevos caminos de todos los temas patrimoniales. Y yo tenía, eh, pues, pensaba hacer otra cosa para el seminario, ¿no? Pensaba hablar de otros temas, pero bueno, pues mi nuevo encargo en el Museo Nacional del Museo Nacional del Virreinato me llevó a darme cuenta de algo, que yo tengo, ya he pasado por tres de los grandes museos virreinales del instituto y que a lo mejor era importante ponerme a reflexionar sobre este tema. Uh-huh. Y bueno, por eso es que decidí proponerles hablar de los casos de museos virreinales en el INA, en específico de tres, que son el Museo de Guadalupe en Zacatecas, el Museo del Carmen en la Ciudad de México y ahora finalmente el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, en el Estado de México, que es parte de la megalópolis y de la zona metropolitana. Y bueno, pues creo que está viéndose ya la presentación, ¿verdad? Si alguien puede hacerme una, perfecto. Y yo creo que una de las labores más importantes para nosotros en el instituto a nivel de la gestión cultural es la divulgación, ¿no? Y aunque parto del hecho de que quienes están observando esta presentación somos profesionales que entendemos el término, quise presentar una definición personal sobre el proceso de divulgar que está basada en lecturas de varios autores y en la propia experiencia, ¿no? En Ham, en Tilden y por supuesto en nuestro querido profesor Manuel Gándara, entre otros y otras, ¿no? Bueno, pues para mí yo quise poner para compartir con la gente que divulgar es comunicar y hacer accesible el conocimiento técnico y o científico o estético a segmentos diferenciados de la población, de nuestras afluencias, de nuestros visitantes, que no cuentan necesariamente con dichos conocimientos, pero que cuando visitan nuestros espacios museológicos o patrimoniales, ya sean arqueológicos, archivos, museos, etcétera, talleres incluso, demuestran curiosidad casual porque pues querían entrar al baño y entonces entraron al museo y a partir de ahí se inicia un encuentro con el patrimonio que está exhibido ahí, porque no necesariamente todas nuestras afluencias van este, dirigidas a ver lo que estamos exhibiendo, o también los que tienen un interés explícito porque agendaron una visita, porque están interesados en el propio museo, porque van al archivo, etcétera, etcétera. Y el objetivo de la divulgación para mí es mediar o llevar a estas afluencias información histórica, estética, científica, cultural, de conocimientos que nosotros consideramos desde las instituciones culturales como relevantes del sitio o de los bienes patrimoniales, con el propósito de enriquecer la vida académica, ¿no? Estética, científica, o incluso simple y sencillamente la experiencia, ¿no? Una cuestión de experiencia para estos sectores de la población que componen nuestros visitantes, nuestras afluencias o los segmentos que estamos atendiendo, nuestras distintas comunidades. Y bueno, para que la divulgación sea efectiva, es necesario conocer el segmento al que nos estamos dirigiendo, porque si no, entonces nos quedamos con una idea corta de lo que vamos a hacer, porque trabajamos a partir de suposiciones. Entonces es mejor partir del conocimiento de las comunidades que nos rodean, de los públicos que nos visitan, o de algún sector al que queremos llegar, porque no necesariamente tienen que ser visitantes presenciales, ¿no? Ahora estamos atendiendo un público virtual que está aquí conmigo en una red social, ¿no? Y que también se proyecta en otra red social porque queremos que esto llegue a Facebook y además que llegue a otra tercera red social que es la del Museo Nacional del Virreinato. Estamos intentando hacer una transmisión, ¿cómo se dice?, cruzada, y si no, buscaremos subir el video de esta ponencia a otra red social que es YouTube. Entonces, la cantidad de las personas que van a poder tener acceso a esta charla es mucho más amplia
de la que estamos, del grupo que estamos aquí en este momento en esta red, esta primera red que es Zoom. Bueno, pues me da mucho gusto ver aquí a Tere Menkeli, con quien yo tuve el gusto de trabajar en el Museo del Carmen y que también está muy interesada en la divulgación y que ahora está viéndonos desde Pachuca, supongo. Entonces, bueno, pues mire, quiero platicarles primero de lo que fue mi experiencia en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, cuando fui subdirectora del 2001 al 2003, bajo el liderazgo de la maestra Rosa María Franco Velasco, que sigue siendo directora, y de las distintas acciones que yo desarrollé en ese precioso museo en el norte de México. Yo quiero hablar de lo que hice en colaboración con el equipo de asesores de comunicación educativa, que fue un equipo excepcional con el que yo tuve el honor de trabajar y aprendí mucho de ellos y de ellas. Y quiero ponerles un pequeño videíto que me va a ayudar Miriam para que ustedes vean cómo es el Museo de Guadalupe mientras yo les platico un poco, pero para que ustedes estén viendo la belleza de este sitio. Vamos a navegar por los mares de la tecnología. Entonces, bueno, ahí vemos la entrada del Museo de Guadalupe. Para quienes no lo conozcan, este video está en la Mediateca, en Lugares de Lina, y ustedes pueden ver la belleza de sus espacios y la belleza de sus exposiciones. Y bueno, pues ahí trabajando con el equipo de seis asesores educativos, había algunos de ellos y ellas que se dedicaban a las visitas guiadas, había otros que tenían intereses en realizar un aproximamiento lúdico a las colecciones, y había otros que tenían deseos de trabajar a través de la mediación con distintos materiales. Yo les voy a platicar un poco lo que yo pude trabajar con ese equipo. Creo que ya se terminó el video. Vuelvo a compartir mi pantalla, ¿verdad, Miriam? Para que Así Sí, es. por favor. ahí la están viendo ya, ¿verdad? Sí, ya sé. Perfecto. Entonces, bueno, pues yo les quiero platicar un poco de estas estrategias que yo impulsé, porque yo como subdirectora no desarrollé las estrategias, pero sí busqué impulsar con el apoyo de la dirección, por supuesto, estas estrategias para la producción de materiales que sirvieran como estrategia creativa de juego en distintos formatos y que se pudieran aplicar en distintos niveles, en solitario, con familias, en grupos. Y también otro alcance de estos materiales era que estos juegos de mesa se podían trabajar en el museo, o también podían llevar la experiencia educativa y cultural del museo y de ocio también, porque nosotros también somos espacios de ocio, a las casas de los visitantes. Es decir, siempre he dicho que algo que es importante para mí como gestora cultural es que la experiencia patrimonial salga del museo y pueda llegar a la casa de los visitantes para que de alguna manera pueda permanecer por mayor tiempo en sus memorias y en su experiencia, y que el aprendizaje no solamente sea significativo, sino que se prolongue por mayor espacio temporal en la mente de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un objetivo bien difícil, habría que evaluarlo, que esa es otra parte, que esa es otra de las grandes tareas que tenemos quienes trabajamos en museos y sitios patrimoniales, que tiene que ver con la evaluación. Entonces, esta es la idea de los asesores educativos Rodrigo y José Luis Reina, unos hermanos que, pues ojalá me pudiesen ver, creo que ya se jubilaron, pero pues si me pudiesen ver les mando muchos saludos. Que esto, lo que hicimos es, bueno, lo que hicieron ellos fue una especie de eh, viaje como el que hicieron. El Museo de Guadalupe es un colegio, ¿no? Es un colegio franciscano fundamental para punta de la evangelización en el norte de México y sur de Estados Unidos, en el camino eh, patrimonial de tierra adentro. Ajá. Entonces, bueno, aquí de lo que se habla es de tratar de emular este viaje de los evangelizadores y los distintos obstáculos que fueron atravesando para llegar a la misión, ¿no? Que la misión pues pueden ser muchísimos puntos, y a través de este juego se muestra un poco de lo que es la historia y el tránsito de lo que era viajar en el norte de México en aquellas épocas, en el mundo virreinal, de lo que implicaba, ¿no? Que podías llegar, podías no llegar, te podías enfermar,
te podías perder, etcétera, etcétera. Bueno, pero el éxito, o sea, la meta era llegar a la misión y luego tal vez regresar. Entonces, bueno, pues este material es una forma muy divertida de poder mostrarle a la gente cómo era el mundo virreinal en el norte de México. Y otro material que este es un rally que está expresado en un cuadernillo, fue desarrollado por los asesores educativos Enrique Arce y Carmen Negrete, que hace un año o dos, pues Enrique Arce falleció. Entonces, para mí, esta también es una especie de homenaje para Enrique, que fue una de las personas más cercanas en mi trabajo en Guadalupe y de quien aprendí más. Y que, bueno, pues un asesor educativo de esos que hacen famoso a Lina, ¿no? La verdad, esa gente que hace famoso a Lina. Y este se llama Exploradores del Mugu, que significa pues Museo de Guadalupe. Entonces, bueno, pues este material, que las ilustraciones las hizo un chico de servicio social, que el servicio social es muy importante para nosotros en el instituto, muestra una manera de visitar el museo que puede ser individual, puede ser en familias, en parejas, a través de un cuadernillo en donde la gente va, visitando el museo y también va contestando una especie de trivia, y pues así sin darse cuenta acaban aprendiendo, ¿no? Que el objetivo de las áreas que ya ahora se llaman de educación patrimonial, ¿no? Primero eran servicios educativos, luego comunicación educativa y ahora educación patrimonial, pues es que la gente pueda divertirse, encuentra el museo como un espacio seguro, agradable, de bienestar, de civilización, ¿no? Un espacio agradable, no un espacio en donde les dé miedo entrar, donde diga, ching, yo no sé nada, me van a hacer un examen, no voy a entender. Claro que puedes entender que eso es lo que queremos hacer. Y bueno, pues además les quiero decir algo a quienes me escuchan. Eh, Algo sucede con los museos de arte virreinal, que si bien todos los museos generan una barrera en donde la gente se siente muy impresionada por la grandeza del patrimonio, pero en los museos de arte virreinal se duplica porque nosotros culturalmente en México tenemos una historia muy vinculada con el catolicismo, que pues sigue siendo, me parece que es la religión mayoritaria, es una de las más importantes, y también tenemos una cultura inminentemente católica, porque si no, el que lo niegue, pues que no se vaya de vacaciones en Semana Santa, ¿verdad? O que no le ponga a sus niños a partir piñatas, ¿no? En su cumpleaños, porque además las piñatas son de origen eminentemente católico. Entonces, sí tenemos una cultura muy marcada por el catolicismo, y eso hace que inmediatamente, yo en mi experiencia veo que la gente entraba a estos tres museos y la gente empieza a bajar el tono de voz, ¿no? Lo que no sucede en el MUNAL, ¿no? Porque tú vienes del centro, vienes con el ruido, pero te sigues, o sea, si de repente guardas, respiras frente a la obra de arte, ¿no? Y entonces guardas silencio porque la estás observando. Pero lo que sucede en los espacios que fueron espacios religiosos, antiguos colegios, pues es que a la gente le entra una cuestión que tiene que ver con lo que yo llamo que nosotros estamos inmersos en un binomio cultural religioso que no se puede disolver, al menos para la gran mayoría de los visitantes en México, porque además también la arquitectura de esos sitios está hecha para la paz, para la meditación, para la veneración. O sea, no es algo gratuito que tenga que ver con la cultura. El espacio mismo está hecho para eso. Las pinturas están hechas para eso. Las esculturas están hechas para eso. Entonces, bueno, pues aquí lo que se trata es un poco de romper esta barrera y que la gente se sienta cercana a el patrimonio que estamos salvaguardando y exhibiendo. Bueno, vean qué maravilla de material. Es un material maravilloso que hicieron. Aquí también están los espacios. Entonces, la gente va recorriendo su tiempo porque puede ser un material libre, o también te puedes llevar un grupo y entonces los divides y los pones a competir entre ellos. Y bueno, pues la verdad es que es un material maravilloso que en cuanto
me mostraron este proyecto, Carmen Enrique, pues por supuesto que lo aprobé, ¿no? Lo aprobé, bueno, lo aprobé, no lo aprobé yo, lo aprobó la directora, pero yo internamente lo aprobé y lo autoricé con el propósito de que se pudiese desarrollar. Y bueno, este se llama Misioneros con Alas, que este también lo hicieron los hermanos Reina, que me parece, no sé si se desarrolló, no es un maratón, creo que se llevó en un tamaño grande a un espacio lúdico que todavía me tocó hacer un espacio lúdico modesto, pero con mucha creatividad y con mucho profesionalismo, que después ahora hay un espacio muy bello en el Museo de Guadalupe, que ese sí a mí no me tocó trabajar, y que, pero me parece que también es un espacio lúdico que tiene mucho éxito. Y bueno, pues todas esto también lo pueden ver en la fuente de la Gaceta de Museos del Instituto, porque se escribieron varios textos del trabajo de los espacios lúdicos del Museo de Guadalupe, en donde a mí me tocó trabajar en una primera parte, lo cual me da pues mucha emoción y mucho orgullo. Y ahora quiero platicar, porque no tenemos tampoco tanto tiempo, de lo que hice ahí sí como directora en el Museo del Carmen, que este es un museo, nosotros tenemos unas tipologías, es decir, unos tipos de museos eh, en el instituto, que también proceden de la propia administración pública, la recaudación de recursos, etcétera, etcétera, en donde nos dan como una especie de familia dentro del INA, en donde dicen estos son los museos regionales, estos son los museos locales o metropolitanos y estos son los museos nacionales, ¿no? Y eso tiene que ver con muchas cosas que no quiero entrar en esa discusión porque tampoco tengo tanto conocimiento, pero sí quiero decir que el Museo del Carmen es un museo considerado local o metropolitano. Y bueno, pues estuve yo del 2019 al 2024 y aquí quiero hablar muy rápidamente de cómo la divulgación se desarrolla en estos niveles, ¿no? Para mí básicamente que son las exposiciones temporales y permanentes, la educación patrimonial, que son las visitas guiadas, los talleres, las conferencias, porque no solamente ofrecemos conocimiento para los niños y las familias o los jóvenes, ¿no? ¿No? También, además de las infancias y las juventudes, trabajamos con las personas adultas y las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Las redes sociales en donde muchas veces no solamente tenemos visitantes presenciales, ¿no? Yo hice un estudio con alumnos, el alumnado de la Universidad del Claustro, de la que soy docente también, en redes sociales para Instagram en el Museo del Carmen. Y ahí nos descubrimos, confirmamos muchas cosas como museo, pero también descubrimos que en el Instagram del Museo del Carmen en el 2022-23 había una gran cantidad de juventudes que no conocían el museo, pero que amaban el museo porque amaban el Instagram del museo. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay unos actores, ¿no? Y actrices en la divulgación que no necesariamente conocen físicamente, pero tienen un acercamiento patrimonial con nosotros relevante y con apego, ¿no? Con apego porque nos siguen, por eso se llaman seguidores. ¿Mm? Y bueno, pues otro nivel también tiene que ver con los eventos. Yo ahora que estoy acá en el Virreinato, estaba platicando el otro día con las áreas de medios y de comunicación educativa y les decía, es que yo pienso que muchas veces yo lo que quiero es que de repente en 4 años esos jóvenes que vinieron a la noche de museos lleven a sus hijos al museo y a lo mejor el papá o la mamá, etcétera, etcétera, le diga a la pareja, oye hijo, oye hija, pues es que yo conocí a tu mamá porque yo la enamoré aquí en una noche del museo, ¿no? O sea, como ese tipo de relaciones que son importantes y que forman comunidades, son las que hace que uno se apegue a los museos, ¿no? Yo estudiaba en la primaria enfrente del Museo del Carmen cuando era niña, porque soy de la zona popular de San Ángel, que se llama Tizapán San Ángel. Y entonces yo me acuerdo que en esa época nos dejaban salir a los niños a los parques en lo que pasaban por nosotros, con la promesa de no escaparnos del parque. Y la verdad es que nos escapábamos, porque si te dicen que no cuando eres niño, lo primero que haces
Y entonces nos escapábamos del parque para ir al Museo del Carmen, en donde nos dejaban entrar gratis y solos, cosa, sí seguimos, los niños siguen entrando, las infancias siguen entrando gratis, pero no solos. En esa época nos dejaban entrar solos y nos la pasábamos corriendo en los jardines y en las momias, ¿no? Entonces, para mí el Museo del Carmen, pues es el museo de mi infancia, ajá, de mi historia familiar. Entonces, todas esas relaciones son importantes en el patrimonio porque además es lo que prolonga, es lo que le da un futuro comunitario al patrimonio, no nada más decir qué maravillosa la historia, ¿no? La historia de los mexicas, la historia del virreinato, la historia de la independencia, no, también hay una historia privada que es relevante a los sitios patrimoniales y que tiene que ver con un acercamiento emocional a los museos y al patrimonio. Entonces, bueno, pues voy a pasarles unas imágenes para que quienes no conozcan el Museo del Carmen. Y pues bueno, pues yo lo que les quiero platicar de lo que se trabajó aquí es que intentamos, por favor, a mis anfitrionas les pido que me vayan marcando el tiempo porque yo me emociona tanto este tema que bueno, pues me puedo alargar más de lo necesario. Y bueno, pues la verdad es que sí, tú dime, ustedes díganme cuándo ya es el momento. Y bueno, lo que les quiero decir es que el Museo del Carmen es muy importante a los barrios circundantes, ¿no? Que es los del sur de la Ciudad de México. Es el antiguo colegio carmelita de San Ángel, da nombre a San Ángel, no al revés. El barrio se llama San Ángel por el colegio de San Ángel y no viceversa. Pero también nos dimos cuenta a través de estudios de público que había gente que venía de Azcapotzalco, Lindavista, Polanco, de muchos otros sitios con múltiples intereses, pero que muchos de ellos y ellas venían porque los había traído su abuelita, porque los había traído su mamá, porque habían venido con sus tías y tíos. Entonces, sí hay esta especie de vínculo familiar con los espacios históricos también. Y bueno, pues es un espacio que tiene una huerta con un valor biocultural relevante, ¿no? Y pues también lo que es muy importante son los 12 cuerpos momificados, que pues esa es la manera adecuada de llamarles, pero que la gente conoce coloquialmente como las momias de San Ángel. Yo como directora decía, bueno, pues nadie me reclamaba si no estaban los Villalpando, pero sí me reclamaban si no estaba abierta la pandemia las criptas para ver a las momias, ¿no? Es el acervo más visitado y más buscado, ¿no? ¿Por qué? Porque la antropología física también es una de las funciones del INAH y es relevante a las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una muestra de las colecciones que son de arte sacro. El mismo inmueble es una joya de la arquitectura carmelitana, seguramente el más relevante de arquitectura carmelitana por su conservación y por otros detalles, por su antigüedad también, desde inicios del siglo XVII. Y bueno, pues es un espacio que si no conocen les recomiendo visitar porque es un espacio maravilloso. Y bueno, pues los museos somos centros de generación de conocimientos y justamente por eso, además de la visita, ¿no? Además del acercamiento a las exposiciones temporales y permanentes, también ofrecemos otras formas de acercamiento que en el Carmen se traducían en conferencias, seminarios, talleres, concursos y exposiciones. Y gracias a la pandemia fue que el Carmen pudo migrar a un modelo de museo híbrido, es decir, que se tenía un grupo presencial en el auditorio y al mismo tiempo se tenía un grupo en Google Meets o en Teams, ¿no? Como el grupo que hay ahorita en Zoom, y al mismo tiempo se tenía la conexión con otra red social que era la transmisión en vivo en Facebook. Entonces, esa posibilidad de tener al público ahí en el museo y también convivir con los públicos virtuales es algo que se consiguió en el Museo del Carmen en una interacción muy agradable entre todo el equipo de trabajo, ¿no? Todo el equipo de trabajo del propio museo. Ahí tenemos algunas imágenes donde todavía no hay imágenes de lo que es la interacción que les estoy diciendo del museo híbrido. Y bueno, aquí les quiero poner unas fotos de antes y después antes y durante la pandemia, porque yo considero que los que trabajamos en los sitios históricos tenemos un tema relevante del que debemos hablar,
¿no? Aunque genere debate, pero tenemos que hablarlo y tenemos que estudiarlo. Y este tema del que tenemos que hablar es qué pasó después de la pandemia, que al menos ni en el Carmen ni en el Virreinato desconozco el caso de Guadalupe, pero sí conozco el del Carmen y el del Virreinato. Después de la pandemia bajaron los números y no se han podido recuperar los números de afluencia a los dos museos. Cuando yo entré en el Carmen en el 2019, subí mucho los números. Aquí está el lleno del auditorio, el lleno de las noches de museos, pero después de la pandemia la asistencia cayó y se ha ido recuperando muy paulatinamente, a diferencia de nuestros otros hermanos en el INA, que son este museo maravilloso en el que me encuentro hoy, que es Templo Mayor, antropología, culturas, y el castillo. Estoy segura que no son que ya están en sus números. Estoy segura que ya están en los números que tenían antes de la pandemia, ¿no? A lo mejor al final de la sesión me pueden comentar algo Judith y Lourdes, ¿no? Porque traigo por ahí unos indicadores, pero sí, yo sí sé que en el Carmen y en el Virreinato, esa normalidad, bueno, ese esquema de números antes de la pandemia no ha vuelto. En el Carmen, lo que sucedía es que todavía no estoy muy familiarizada. Tengo 2 meses, ténganme compasión a mis oyentes y a mi equipo del Museo Nacional del Virreinato, porque pues tengo 2 meses, o sea, entré el 16 de noviembre, entonces tengo 2 meses con 2 días. Entonces todavía no tengo tanta información de lo que pasa o del fenómeno, pero sí en el Carmen yo pienso que no pienso, los visitantes, el segmento de visitantes mayoritario del Museo del Carmen era entre 45 y 65 años. Entonces, mucha gente de personas adultas mayores dejaron de visitar los museos durante y después de la pandemia por el temor a los contagios. Entonces, bueno, pero esa es una hipótesis. Pienso que, insisto, es un trabajo pendiente. Si aquí nos están escuchando jóvenes que quieren hacer algo, pues creo que es algo que vale la pena estudiar. Bueno, otra cosa que es importante platicar es cómo después de la pandemia los públicos virtuales se generaron y crecieron de manera exponencial en todos los museos. Aquí está un taller que se generó al seno de la pandemia, que se llama Los Carmeliniños. Es un grupo que se reunía con Nayeli Morales, que es quien generó esta experiencia. Aquí está Nayeli, aquí está Naya, aquí. Ella trabaja en el Carmen. Y Naye creó este grupo que se siguen reuniendo todos los sábados de forma virtual y que muchas veces los niños no conocen a la maestra Naye porque así le dicen, pero a mí me tocó que cuando la llegaban a ver en eventos en vivo, bueno, la saludaban y la abrazaban y no la querían soltar porque era una figura entrañable con la que habían jugado y aprendido y que querían estar cerca de Nayeli Morales. Y este grupo, los Carmeliniños, hasta donde recuerdo, continúa hasta el día de hoy, trascendió la pandemia, y bueno, son otros tipos de públicos, de gente que no vive cerca del museo, que vive fuera de la ciudad, o que los padres y madres o los tutores de estas infancias no pueden acercar a las infancias al, al, al museo físicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las iniciativas más sólidas que se dio en el Museo en mi gestión. Y bueno, pues otras de las gestiones importantes tienen que ver en cómo acercamos algunos contenidos relevantes del museo en otros formatos y en otras experiencias para los visitantes, como las noches de museos o las noches de leyendas, que específicamente Daniel Alcalá con el grupo de sus Catrinas, las Catrinas de San Ángel, tienen creo que más de 10 años desarrollando visitas en donde hablan de las leyendas de terror de San Ángel y sobre todo algunas que están vinculadas con el Museo del Carmen. Y entonces la gente tiene la oportunidad no de entrar a las salas, ¿no? Porque tendríamos que cobrarles, pero sí de entrar a los patios y los jardines y los claustros y de vivir el museo de una manera distinta. Entonces aquí hay unas fotos de cómo se personifican las Catrinas y siempre invitan a grupos de danza, a grupos de ballet, y además tienen temáticas que están vinculadas con nuestra realidad actual.
han tocado temas como la desaparición o los feminicidios, la migración. El año pasado todavía me tocó que hicieran este recorrido nocturno con leyendas, pero también hablando de lo difícil que es ser migrante y además indicando que todos somos migrantes en algún momento de nuestras vidas y de que la migración es natural al ser humano, ¿no? Entonces, todos estos temas se tratan con la gente con un formato diferente, que en este caso es el teatro, la danza y la música, en la noche. Entonces, la verdad es que habitar el museo a horas donde no está abierto normalmente genera interacciones diferentes con las distintas afluencias y además es relevante, es algo que los museos tienen muchos años haciendo, muchas décadas, no es algo nuevo, pero es algo que en la Ciudad de México se cobija con el programa de las noches de museos. Entonces eso, la verdad es que es importante. Yo en el museo lo que quiero hacer es más bien en el virreinato es, quiero hacer algo que sé yo, porque allí no hay noches de museos, ¿no? Entonces eso nos da una ventaja a nosotros en el virreinato porque no necesariamente tienen que ser los miércoles de fines de cada mes, pueden ser en otros días. Entonces nuestro programa se llama Una noche en el virreinato, ¿no? Así como existe algo que es una noche en el museo, nosotros somos una noche en el virreinato, porque queremos invitar a la gente a los jardines, a la huerta, en un espacio controlado, seguro, a vivir experiencias significativas de acercamiento al patrimonio que son distintas, ¿no? Que son distintas, ya se desarrollaban, pero lo queremos retomar en un formato distinto, formato nuevo más bien. Y bueno, pues otro acercamiento relevante, no solamente a los museos históricos, sino que creo que es híjole, es que pues es una obligación. O sea, lo que está sucediendo en el mundo como con respecto al cambio climático y que la última tragedia, el año pasado y se vieron dos tragedias relevantes que fueron las inundaciones tremendas de las Dana en España y los incendios en California, ¿no? Que nos indican que el cambio climático está aquí, que es real y que es tremendo, y que entonces tenemos una responsabilidad como humanidad ante el cuidado de la naturaleza y un cambio de nuestros hábitos y de nuestros consumos. Y en el caso de los colegios, de los antiguos colegios, todos los colegios virreinales eran como pequeñas ciudades que tenían unos espacios de sostenibilidad maravillosos que eran sus huertas. ¿Mm? Algunas de esas huertas se han perdido para siempre por el cambio de los colegios, los llaman conventos, se llaman colegios, el cambio de los colegios y otros permanecen. En el caso del Carmen, la huerta, que también son patrimonios bioculturales porque son huertas que hicieron los hombres, es decir, no son áreas naturales, ¿no? Es un espacio en donde la naturaleza tiene un origen que está vinculado con la acción humana. Y entonces en el Carmen La Huerta sí tuvo un proyecto con los vecinos y con la SEDEMA y con el propio equipo del museo, por supuesto, ¿no? El equipo del museo es el actor principal, que se llama Reviviendo el Huerto Carmelita, en donde se hizo una transición, que las transiciones son importantes. O sea, ni siquiera bueno, a lo mejor en Inglaterra sí, el pasto inglés pues es natural, es endémico, ¿no? Pero el pasto inglés no es endémico en la Ciudad de México, mucho menos en Tepozotlán, ¿no? Es necesario transitar de los jardines tradicionales a los jardines biodiversos y de polinizadores y de especies endémicas que resisten la falta de agua. Entonces, en el Carmen sí se hizo un proyecto con los vecinos de las colonias de San Ángel, Tlacopac, San Angelín, Chimalistac, que colaboraban directamente con el personal del Carmen, y la SEDEMA. Y entonces la SEDEMA comenzó a hacer unos pequeños espacios en donde ya se tenían, por ejemplo, especies nativas como un cempasúchil, que no me acuerdo del nombre ahorita, pero que es un cempasúchil eh, endémico que tiene bien poquitos petalitos, no tiene todos los miles de pétalos del cempasúchil que nosotros conocemos, y también de otras plantas que se llaman cosmos, de tal manera que siempre hubiese flores, que estas flores fuesen de acuerdo con las estaciones y que fueran especies endémicas.
Y la verdad es que yo dejé en el Carmen un jardín lleno de mariposas, de colibrís, de polinizadores de distintas especies que la verdad el jardín es un jardín muy vivo, y muy verde porque son especies que están acostumbradas a las cantidades de agua pues, que vienen del cielo. Claro que también reciben acomodos, pero sobre todo las cantidades de agua que vienen del cielo y que además eh, tienen algunas cédulas, no tengo aquí fotos de los cedularios en donde se ve qué tamaño tenía la huerta, porque era importante, qué especies se, se, se plantaban, y eso tiene que ver con la divulgación de los 30, 40 años que el arquitecto Jaime Abundis estuvo investigando o ha estado investigando sobre los carmelitas de la Fundación de San Ángel y de las distintas fundaciones cercanas a San Ángel. Y bueno, pues ahí hay algunas imágenes de la huerta. Y bueno, pues el cambio climático también está aquí en la ciudad, porque muy tristemente a mí me tocó ser la directora, que me tocó ver cómo murieron 4 palmeras, ¿no? 4 palmeras. Primero, dos que tenían 70 años murieron en el 2021 y a los 2 años, en el 2023, murieron otras dos que tenían 3 años por esta enfermedad internacional de las palmeras, que se está viviendo en todo el mundo. Pues bueno, ya quiero platicarles ahora un poco de lo que estoy trabajando en el Museo Nacional del Virreinato, que les digo, tengo dos gozosos pequeñitos meses con 2 días exactamente. Y bueno, pues el Museo Nacional del Virreinato es un museo mucho más grande físicamente que los otros dos que les mencioné, con un personal también mucho más numeroso seguramente. No sé, no puedo hablar del caso de Guadalupe porque no tenía yo toda la información siendo subdirectora, pero sí puedo hablar del caso del Carmen, que pues en el Carmen había 70, el equipo era de 70 más menos, y acá en el Museo Nacional del Virreinato somos más de 200, ¿no? Considerando todos los tipos de contrataciones y las empresas que colaboran, ¿no? De seguridad, de jardinería, de limpieza, etcétera, etcétera. Y todos los museos que he mencionado han tenido reestructuraciones, es decir, los otros dos museos que mencioné, los primeros museos que mencioné son bastante antiguos. El Carmen es un museo que después de la expropiación, durante la, digo, sí, después de la, perdón, la exclaustración durante la reforma, surge como un museo comunitario y se funda como museo dependiente de la SEP en el 21 y luego en el 29 como museo histórico y en el 39 como museo dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces es más antiguo que el INAH todavía. Es un museo centenario ya. Me parece que Guadalupe está en las mismas circunstancias. Y el Museo Nacional del Virreinato se va a alojar en el colegio, voy a ponerles unas fotos para que vean esta maravilla que es el Museo Nacional del Virreinato. Se aloja en lo que fue el antiguo Colegio de Casa de Aprobación Jesuita, y también está incluido y forma parte del Sendero Patrimonial del Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio en el 2010, y bueno, pues Patrimonio de la Humanidad. Y lo que están viendo ahí es el interior de una de sus joyas, que es el templo de San Francisco Javier, que es una maravilla del arte virreinal, es uno de los espacios más bellos del arte virreinal. Y tiene colección, tiene todas las colecciones que abarcan todos los siglos del virreinato. El virreinato se inicia a partir de 1521 y concluye entre 1810 y 1821 con la consumación de la independencia. Entonces, durante todos estos siglos se generó pintura, escultura, artes decorativas y distintos tipos de arte popular y de diseño, libros, ¿no? Indumentaria, instrumentos musicales y bueno, todos los productos de la cultura material. Y bueno, por supuesto que todos estos productos de la cultura material están alojados por fortuna en nuestra colección, en una colección que son más de 34,000 bienes patrimoniales.
el Museo del Carmen tiene 500 y tantos bienes patrimoniales y sin embargo el virreinato tiene más de 34,000, casi 35,000 y tantos. Entonces, bueno, ahí tenemos todo lo necesario para abordar este gran periodo tan importante de nuestra cultura y de nuestra historia. No tenemos todo en exhibición, tratamos de, somos muy generosos en los préstamos nacionales e internacionales, siempre y cuando nuestra colección no esté en el guión permanente y esté en condiciones de conservación para poder viajar y presentarse en un nuevo espacio. Yo desde el Carmen, la última exposición que gestioné se llamó Virreinato entre Mares. Ya estaba yo llamando al Museo Nacional del Virreinato. Y ahí la verdad tuve el privilegio y la confianza de que me prestaran colecciones maravillosas de Templo Mayor. Y bueno, pues por supuesto del Museo Nacional del Virreinato que hoy tengo el honor y la emoción de dirigir. Entonces, bueno, pues en el virreinato hay colecciones de todo tipo. Este Cristo maravilloso es de pasta de caña, que es una técnica de origen prehispánico que se utilizó también, se siguió utilizando. Ustedes saben que nosotros somos producto de distintas culturas, ¿no? De distintas procedencias europeas, no solo del territorio español, ¿no? También vinieron europeos de otras, de Lorenzo Boturini, el famoso Lorenzo Boturini, la genovés, por ejemplo. Entonces, bueno, claro que tenemos ahí un mestizaje muy importante, todos los pueblos originarios eran cientos de pueblos originarios, ahora sobreviven algunos de ellos, pero antes había muchísimos más. Y bueno, además también los africanos de distintas partes de África y los asiáticos de distintos territorios asiáticos. Entonces nosotros somos producto del mestizaje más relevante de la época moderna, ¿no? Aquí en América sucedió ese mestizaje, en toda América. Y bueno, pues aquí tenemos, yo les traje una probadita en las colecciones, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que tenemos una huerta que es, si la del Carmen son 1,500 metros, este creo que es un par de hectáreas, es un poquito más grande. Entonces, bueno, pues lo que les quiero platicar es que ahora que me integro al Museo Nacional del Virreinato, me integro a un proceso de reestructuración muy importante que se está trabajando desde hace años ya, pero que esperamos concretar próximamente y que es el resultado del trabajo comprometido y profesional del equipo de investigación del museo, en donde hay mayoritariamente, por eso voy a decir que son investigadoras, ¿no? Que son Ale Cortés, Alma Montero, no me sé los apellidos de todas, chicas, si me están viendo, disculpen, pero está Isamara, está Estelita, está Ana María, y por supuesto que ahora se integra el doctor Miguel Ángel Cora también. Y bueno, pues es un equipo excepcional de investigación que están trabajando en coordinación con la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina y con algunos asesores externos y bueno, por supuesto que yo estaré cercanamente trabajando con este equipo y también con los otros equipos, ¿no? De comunicación, de difusión, de custodia, de todos los equipos administrativos y técnicos del Museo de Protección Civil y esperamos que esa reestructuración brinde frutos este año, que tengamos una primera muestra, una primera probadita de esto, es algo que nos emociona y que queremos que sea una realidad. Es así como nuestro deseo, son nuestros deseos de inicio. Hay como hay gente que quiere bajar de peso, bueno, nosotros lo que queremos es tener una primera sala de nuestra reestructuración e ir caminando hacia el futuro a reestructurar el resto del museo que tiene más de 10 años que se hizo la última reestructuración. Y bueno, pues también otro espacio de divulgación importante son las exposiciones temporales y permanentes, que en el virreinato las exposiciones permanentes tienen unas como estaciones en donde hay, por ejemplo, espacios para que la gente con sus sentidos pueda tocar, ¿no? También hay espacios, hay cédulas en braille, y bueno, pues hay algunos espacios de educación, hay una pequeña como biblioteca donde los niños se sientan, pueden trabajar, tenemos una biblioteca para el público y además hay un espacio lúdico y hay en uno de los claustros, que es el claustro bajo el patio de los novicios,
hay algunas pues como exhibiciones muy tradicionales donde la gente mete su carita y entonces se convierte en San Miguel Arcángel o en algunos personajes virreinales. Y bueno, pues hay un área de educación patrimonial muy fuerte, ¿no? Y también están las redes sociales, que son relevantes a todo el instituto, y por supuesto está la parte de eventos, en donde yo tengo que decir que uno de los eventos más importantes para el Museo Nacional del Virreinato es el Festival de Música Antigua, que el año pasado cumplió 25 años, que es un espacio para la música, para el canto y para algunas otras expresiones muy relevante al Museo Nacional del Virreinato y bastante antiguo, en donde participa, por supuesto que el museo, las instituciones culturales y la comunidad en el financiamiento, en la participación, y es pues es un logro relevante del museo que ha resistido la pandemia y muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, pues me voy acercando al final de la presentación para que podamos platicar si es que fuese de su interés. Y bueno, pues aquí ya les mostré una probadita de las maravillas que tenemos en el Museo Nacional del Virreinato, porque espero que vayan, espero que nos visiten si no lo han hecho. Y bueno, pues esta es una parte de la huerta. Y pues aquí les traigo nada más una probadita de la reestructuración, porque qué tal que mis jefes me regañan por andar diciendo algo que no debo. Pero bueno, sí estamos trabajando en eso como equipo. Y les traigo aquí algunas imágenes. Vean, por ejemplo, esto es algo que es de mayo del 2024. Y bueno, pues son cosas que dicen y que no dicen, ¿no? Entonces es una probadita de lo que se está trabajando en el instituto y sobre todo en el museo, y que esperemos que puedan ustedes a fin de año, en el último trimestre, poder conocer algo de lo que estamos haciendo en la reestructuración. Como les comenté, los tres museos de los que hablé han recibido reestructuraciones al menos una vez. También el Carmen, la última reestructuración del Carmen fue en el 2012, y yo dejé algunas salas reestructuradas con miras a que se continuara el proceso. Y ahora quiero hablar de la parte de los visitantes que les decía antes, ¿no? Bueno, un poco aquí les muestro unos números, no como comparación, porque finalmente estamos ubicados los tres museos en distintas poblaciones y tenemos distintas misiones y alcances, ¿no? Entonces, bueno, el Museo Nacional del Virreinato el año pasado recibió 146,600 y tantos visitantes, el Museo del Carmen 61,690 y el Museo del Guadalupe 34,800 y tantos visitantes. Y aquí hay una gráfica comparativa en donde quiero que vean cómo se mueven los números. Y bueno, pues muchas veces los picos donde suben los números es porque están vinculados a eventos relevantes. Por ejemplo, en el caso del Carmen, pues les puedo decir que julio es un mes importante porque pues es la Feria de las Flores, ¿no? Que es una celebración que tiene 165 años en San Ángel como celebración laica, pero es la feria más antigua de la Ciudad de México. Tiene un distintivo de patrimonio inmaterial y material de la Ciudad de México. Y bueno, pues por supuesto que también los meses de muertos, octubre y noviembre, y también diciembre, que es la temporada navideña, donde a los visitantes les gusta mucho ir a estos espacios. Finalmente, quiero hablar muy rápidamente de las redes sociales, porque es un tema que me interesa mucho y que busqué mucho estimular en el Carmen, ¿no? Porque es una relación que tenemos con visitantes presenciales y virtuales, que es importantísima, porque ahí nos podemos dar cuenta los gestores culturales y estamos atentos. A mí lo que me interesa más de las redes sociales es saber qué le gusta a la gente y en qué estamos fallando. Ajá. En qué estamos fallando para poder atenderlo de manera inmediata. Y bueno, yo como directora en el Museo del Carmen también era community manager, y lo mismo, este mismo esfuerzo estoy haciendo ahora. Muchos directores y directoras ahora lo están intentando, aunque la verdad, sí, la gestión de un espacio nacional o grande sí representa retos de tiempo, pero bueno, pues yo lo voy a intentar en la medida de lo posible, así como lo hice en el Carmen. Y aquí, por ejemplo, quiero mostrarles, es que no se alcanza a ver, que esta es una publicación de,
ay, no se alcanza a ver, creo que es de agosto del 2024, cuando se celebró el 60 aniversario del museo, que se abrió el 19 de septiembre de 1964, tiene casi 600 likes. Ajá. Este es el copy, es un copy muy sencillo, la imagen es muy bella, es la fuente que está en el claustro del noviciado. ¿Mm? Y aquí está otra, entre esta fecha, que es agosto de 2024, me puse a ver solamente Facebook, solamente me dio tiempo de ver Facebook, y entonces en Facebook vi cuáles eran las publicaciones que tenían más likes. Y la siguiente publicación que tiene más likes es en algún momento, ahí dice 15 de diciembre del 2024, tiene 250 likes, que es el último domingo del Festival de Música Antiguas, si no mal recuerdo, o más bien el cierre de los festivales de música, que es el concierto navideño, que fue maravilloso en el Templo de San Francisco Javier, que tuvo 250 likes. Y lo que sigue no es un guayabazo, sino es mostrar cómo a la gente le interesa el museo, no solamente en sus espacios naturales y culturales, sino también en sus espacios de trabajo y en su equipo. En quiénes somos nosotros los que estamos detrás del servicio que les brindamos. Y la prueba es esta, porque entre agosto, ¿no?, del 2024 y esta fecha que puse, que creo que es el no sé qué de diciembre, una de las publicaciones que recibió más like es una foto en donde estamos una parte del equipo, no todos, ¿eh? Estamos como 50, que ya les dije que somos 200, estábamos en una reunión y aprovechamos para tomarnos una fotografía, que es esta. Somos muy poquitos y muy poquitas, pero tiene 477 likes. Y como les digo, pues somos los que alcanzamos a salir en esa foto en ese momento, que creo que ni siquiera somos 40. Ajá, de 200, de más de 200. Sin embargo, a la gente le gusta ver esto. Ajá, le interesa no solamente las pinturas, las esculturas, las exposiciones, los eventos, los artistas y los espacios naturales, sino también los que estamos ahí trabajando. Entonces, pues yo quiero cerrar esta presentación agradeciendo a los 3 equipos de trabajo con los que yo he tenido el honor de aprender y de conocer y de poder eh, trabajar distintos proyectos muy exitosos, y claro que también de vivir fracasos y de vivir discusiones, pero bueno, siempre sacándolos adelante con la comunicación, el diálogo y el amor y el compromiso por el patrimonio cultural. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, y aquí estoy a sus órdenes para escucharles y para que me digan cómo les va a ustedes con los visitantes, a mis anfitrionas de templo, si pueden y tienen la información, no las quiero comprometer. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Pues creo que es muy nutrida la presentación. La voy a ir como integrando un poquito porque hay muchas preguntas de este lado, muchas inquietudes. Y ahorita vamos armando la contestación de cómo nos fue también en la pandemia, cuál es la experiencia que hemos también tenido aquí. Me parece muy, muy destacado de tu trabajo que podamos ver cómo se integra en principio, que entras con un concepto muy claro, que es divulgar. Me gusta mucho y quisiera retomar un poquito esto, porque de entrada nos defines que es divulgar es igual a comunicar, y me gusta esta idea que tú le aportas de que decir que para que pueda ser aplicado hay que aplicar estrategias, ¿no? O sea, tiene que funcionar de alguna manera, si no el concepto pues, no aplicaría, ¿no? No sé si quieres a lo mejor comentar un poquito más. Sé que es muy teórico un poco el concepto de que se toma de divulgar, pero creo que es importante para todo el público que nos sigue, sobre todo en redes sociales, en Facebook, que ahorita nos están siguiendo, que puedan conocer esta diferencia entre la divulgación y la difusión, desde tus palabras. Desde mi punto de vista, la difusión es simple y sencillamente mostrar, ¿no? O sea, para mí la difusión es que yo muestro información, ¿no? Información vinculada con el patrimonio. Ajá. Y la divulgación para mí es un proceso de comunicación, y los procesos de comunicación son dar y recibir. Por eso la divulgación es mucho más importante.
Ajá, porque en la divulgación hay una interacción con los segmentos hacia los que dirigimos la información. No siempre tenemos la posibilidad, los profesionales del patrimonio, de cerrar el ciclo de la divulgación, ¿no? Porque a lo mejor si hay una visita guiada o una conferencia, podemos entablar comunicación de ida y vuelta con los actores y actrices que están involucrados en el proceso de divulgar. Pero si hay un cedulario, ¿no? O si hay eh, post o copies en redes sociales, no sabemos todo el tiempo cuál es la recepción que tienen estas afluencias a las que nos dirigimos. Sin embargo, para eso existen herramientas que nos permiten cerrar este proceso de comunicación y entender hasta dónde llegamos y si cumplimos los objetivos de estos materiales, llámense celularios, copies, libros, etcétera, etcétera, artículos, ajá, que son los estudios de público. A través de los estudios de público nosotros sí podemos medir el alcance, si se cumplieron los objetivos y a qué segmentos llegamos, qué metas cumplimos o otras informaciones que queremos tener de los visitantes y las visitantes con quienes interactuamos, que hay muchos tipos de estudios de públicos, ¿no? Hay estudios de público que se hacen a través de encuestas, hay mapeos, hay seguimiento, hay observación del comportamiento de los visitantes a través de las cámaras o en sitio, y las redes sociales nos brindan también posibilidades. Se pueden hacer a través de las stories de Instagram, se pueden hacer a través de preguntas en X, antes Twitter, y se pueden hacer también a través de formularios de Google en Facebook. Yo no soy tan moderna, no sé cómo se hacen en TikTok, seguramente hay algo, pero sí hay muchas formas. Todos estos que les mencioné los hicimos en el Carmen, y sé que en el virreinato también se han hecho algunos y vamos a empezar a hacer algunos de estos que les mencioné. Entonces, porque sí es importante cerrar el ciclo de comunicación de la divulgación, es decir, la gente entendió este cedulario, la gente lee estas cédulas, o sea, verdaderamente el objetivo de que la gente sepa eh, cuál es el periodo del virreinato se entiende solamente de ver esta maravillosa pintura con la cédula que tiene. ¿Mm? O sea, el objetivo es que nosotros queremos que sepan cuál es el desarrollo del mundo virreinal, pero ¿cómo lo vamos a saber cuando no medimos si existe verdaderamente una comunicación? Ajá. O sea, la comunicación tiene una emisión y una respuesta. Y regularmente en el museo nos quedamos, bueno, no regularmente, sino en muchos casos, no en todos los museos, se emite el mensaje, pero no tenemos manera de conocer la recepción. No sabemos si el abuelito leyó, si el niño leyó. ¿No? Muchas veces solamente escribimos yo como investigadora y curadora, confieso que escribo para las personas de prepa para arriba. Siempre lo he hecho. Ajá. Pero también creo que existe mediación para acercarse a las infancias y a las juventudes, o QRs, o eventos, o otras. O sea, no todos los materiales tienen que estar diseñados para todos los segmentos. Creo que es muy ambicioso y muy irreal, sino que tenemos que distinguir niveles de comunicación diferenciados para los distintos segmentos que atendemos. Pero no sé si estoy respondiendo o no, o a lo mejor ya me fui por otro lado. No sé si era un poco lo que me estabas preguntando, Ju, o me estoy No, yendo por... claro, que es importante, arrancamos con este concepto de divulgación y difusión, porque precisamente lo que ahora los museos intentan exponer precisamente es a estos públicos, ¿no? Respondemos a una variedad desde los niños de kinder hasta a veces grupos que vienen con una formación específica, con un tema de trabajo ya de investigación, ¿no? Entonces la gama a veces es muy grande.
parece importante como que el público que nos escucha también sepa por qué estamos hablando desde esta perspectiva de la divulgación y las estrategias que se aplican, que es un siguiente punto que nos tocaste en nuestros tres museos. No sé si, Lulu, quieras hacer una intervención con las preguntas que tienes y ahorita le damos paso a otro tema. Si quieren participar, por favor, puedan mandar las preguntas para ir. Bueno, primero que nada, wow. Eva, qué increíble lo que nos presentas. Te agradezco mucho tu generosidad para contarnos esta visión panorámica increíble de tres museos. Tengo muchísimas preguntas. Tu, tu presentación es muy provocadora y yo creo que ese es uno de los objetivos de este seminario, de que los que estamos, los profesionales que estamos en este ámbito, tengamos ese momento de respiro para reflexionar qué hemos hecho, para compartir estas experiencias que son súper importantes. Así, la primera cosa que yo pienso con esto es, el mundo real va así. Los públicos y las formas de interactuar con ellos se están transformando a una velocidad brutal. ¿Qué tanto la respuesta institucional a estos cambios llega a empatarse con esos cambios justamente, ¿no? Así cuando decimos, "Ay, bueno, ya voy a aceptar que se haga Facebook", ya ni existe Facebook, por ejemplo. O sea, no estoy, por decir un ejemplo, no es que no exista Facebook, ¿no? Y esa sería como una de mis primeras inquietudes. Y otra va más allá con quizás un compromiso, porque me gustó mucho que tú partiste desde lo conceptual, metiéndonos a todos en esta ponencia de la mañana, en la divulgación, explicándonos qué es y haciendo un ejercicio de divulgación con la misma ponencia. Entonces, ese, ¿cómo ese eje que tú moviste me gustó muchísimo, pero yo pensaría, tú tienes una experiencia invaluable en tres museos que tienen una temática similar. Obviamente tú estás haciendo ese vínculo para hacer esa red de museos, de experiencias de divulgación en esos museos patrimoniales, pero yo pienso, esto tendría que publicarse, que a lo mejor replicarse de una manera más sistemática para formar, por otro lado, la contraparte que nosotros vemos que muchas veces falta, porque los profesionistas, los que estamos en contacto directo con los problemas del museo, los estamos resolviendo. Pero a veces lo que falta es una política desde arriba para que no tengas un techo, hacer una política institucional como una sombrilla más grande para que esto proceda. Eso te lo digo yo, porque con ciertas cosas de conservación que hemos discutido en este seminario, en el Museo del Templo Mayor se llevan a cabo muy bien, pero hasta un límite, porque falta esa política institucional, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ¿tú cómo ves esa situación donde los trabajadores, los profesionistas, arreglamos problemas, pero no empatamos con el otro espejo? Y por el otro lado, última cosa que te quiero decir, te felicito muchísimo por esa visión interdisciplinaria, esta parte de incorporar el paisaje natural hacia las áreas vivas, que no solamente son los públicos, sino como en un aspecto más amplio, se nota así como un crecimiento y obviamente una gran visión para incorporar esta problemática a la solución de los problemas, pero también a la conformación de los equipos para resolverlos. Entonces yo te auguro el mejor de los éxitos en el virreinato con esta experiencia acumulada y por supuesto quedas invitada para ver ese resultado de esas experiencias. Entonces, bueno, esa sería mi participación. Te felicito muchísimo y muchas Gracias, gracias por estar con nosotros. gracias. Pues mira, me hiciste unas preguntas muy interesantes y complejas, porque la primera es si estamos a la par de la realidad, pues no, no, yo creo que nunca.
Yo creo que lo más cercano que alcanzamos a llegar, o al menos en mi experiencia, de estar a la par con los cambios sociales, y es a través de las redes sociales por su inmediatez. Creo que la inmediatez y la globalización que alcanzan las redes sociales nos permite, o sea, es como una ventana de lo que pasa, pero de ahí a bajarlo a los procesos institucionales y técnicos, pues sí, sí va pasando el tiempo, pero yo sí creo que al menos las redes sociales nos ayudan ahorita a detectar de manera más rápida las revoluciones, ¿no? Que yo decía, las revoluciones es algo que decía en el Carmen, que siento que en el virreinato hay como mucha, o sea, también esta es la misma percepción de estas revoluciones, ¿no? La de la comunidad LGTBQ y más, este, la percepción de no maltrato a los animales y de respeto a la vida no humana, ¿no? Los feminismos, ajá, ¿no? Los distintos tipos de feminismos, el uso del lenguaje incluyente, las no discriminaciones, o sea, la atención de las personas con distintas discapacidades, o sea, todas estas revoluciones que están, a lo mejor me faltan algunas, pero todas estas revoluciones sociales, yo las trataba con el equipo, no yo nada más, sino el equipo intentábamos atenderlas con distintas dinámicas. Ajá. Y lo mismo sucede, yo veo acá en el equipo del virreinato. ¿No? Pero sí, definitivamente creo que la sociedad pues no espera nada, ¿no? Ni la sociedad ni la naturaleza nos espera. Eso es algo que es importante. Ahora creo que la segunda pregunta o el segundo comentario tenía que ver en cómo sistematizamos nuestras experiencias profesionales. Pues no lo hacemos, Lulu. O sea, este espacio es un espacio vital, los seminarios son espacios vitales justamente porque son los momentos en que nos sentamos y un poco a fuerza, porque tenemos tanto trabajo, la verdad, que es un poco a fuerza como nos obligan. El compromiso nos obliga a sentarnos a todos, a cada una de nosotros y de nosotros, a poder reflexionar qué hemos estado haciendo, ¿no? Y sobre todo, yo por eso decía que hay temas que tenemos que debatir y hay temas que tenemos que estudiar. Por ejemplo, este tema que tenemos que estudiar es qué pasa con la afluencia de los museos que están alojados en colegios virreinales, que a mí sí me impacta que ustedes ya lo hicieron y tengo amistades en direcciones de museos de arte, ¿no? Que los grandes museos de arte sí también han alcanzado sus números antes de la pandemia, pero los museos pequeños no. No voy a decir nombres, pero algunos museos locales no han llegado. Entonces sí tenemos, o sea, sí tenemos que reflexionar en esa parte porque es importante, pero pues no nos alcanza la vida, sí tendríamos que estar escribiendo, pero tampoco nos alcanza la vida para eso, porque pues tenemos que estar sacando el pi, el po, el fi, el fa, ya saben, ¿no? Entonces no nos da la vida. Y dijiste otra cosa al último, que tiene que ver con el patrimonio biocultural, pues es algo urgente. Es algo urgente porque, mira, por lo pronto nosotros, los que estamos alojados en los colegios virreinales, deberíamos estar rescatando los aljibes y todas las tecnologías de agua para ser autónomos. Deberíamos estarlos haciendo porque los franciscanos, los carmelitas y los jesuitas, que son con los que yo he trabajado en esos inmuebles, tenían aljibes, acueductos, eh, eh, canaletas de distribución del agua, de recaudación y distribución del agua, que ya solamente son monumentos, ¿no? Entonces deberíamos de estar, bueno, tengo además el encargo de la Secretaría Técnica de investigar y buscar soluciones del agua en Tepos, por ejemplo. Porque en el Carmen llueve un chorro, ¿no? Pero en Tepos, ellos dicen que llueve un chorro, pero la huerta está seca, 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 y con una tragedia de muerte hídrica de 80 árboles, 80 árboles. ¿Saben lo que es eso? 80 árboles muertos por sed. Está cañón. Perdón que lo diga así, es una tragedia. ¿Sí? Es una tragedia para todos. Ajá. Entonces, bueno, pues esas son reflexiones que son importantes dejar, ¿no?
de que la gente la piense, los profesionales que trabajamos en patrimonio y la gente que nos observa. Y bueno, pues ya con eso cierro esta participación. Y gracias por todas las bonitas palabras. No, hombre, Eva, muchísimas gracias por aclarar mis inquietudes, que te digo, tu participación es muy provocadora, aparte muy bien explicada, muy clara, muy generosa. Gracias. Yo sí creo que todos, no solamente los museos virreinales, tenemos que establecer una cultura del agua diferente como ese recurso. Y nada más quisiera intervenir tantitito con respecto a lo de los públicos. Mira, nosotros en Templo Mayor, en el 2019, antes de la pandemia, teníamos una afluencia enloquecida. Incluso hay un día pico, ¿no? Que fue el domingo del Buen Fin, en noviembre del 2019. Creo que ese día entraron alrededor de 20,000 personas. Es una locura en un día. Es un día típico, pero sí teníamos unos números muy grandes y no los hemos recuperado, ¿eh? O sea, yo he seguido trabajando, no tengo el del último año, eso quizás Mitzi nos podrá decir más. Sí se ve una tendencia, hasta el 2023, que es cuando yo hice un diagnóstico de públicos, no se habían recuperado, pero sí se ve una tendencia creciente. No sé, Mitzi, si tú quieres decir algo más. Me siento tan mal ya. Sí, Adelante. perdón, Eva, te vamos a desmentir en ese sentido. No hemos logrado alcanzar las cifras de visitantes de antes de pandemia, como lo acaba de decir Lulu. Antes de la pandemia, hacia 2019, recibíamos en promedio 900,000 visitantes en un año. El año pasado, en 2024, 489,000. Y esto, si bien el público o los museos en general se fueron recuperando poco a poco después de la pandemia, el contexto en el que estamos nosotros inmersos en el centro histórico nos afecta directamente. Continuamente los cierres del metro, las marchas, los plantones, hacen que la gente pues huya de la zona y no venga. ¿No? Entonces eso ha impedido que alcancemos las cifras de antes de pandemia, pero nosotros seguimos trabajando con todas las ganas y el ahínco para que alcancemos de nuevo esas cifras. Y felicidades por tu presentación. Gracias por compartir esos tres museos encantadores aquí con nosotros. Gracias. Creo que hay una persona que tiene la manita levantada. Sí, dame oportunidad de que ahorita participe Tere, porque tiene unas preguntas también para ti y ahorita vamos contigo, Mario. Hola, Tere. Adelante. Hola, querida Eva. Pues muchas felicidades, súper interesante tu exposición y también felicidades por el nombramiento. Yo creo que va a ser muy positivo tanto para ti como para el inmueble, aunque creo que sí te queda lejísimos, pero bueno, me queda claro que tu pasión por la gestión de este tipo de patrimonios pues es mucha, que pues te vas a trasladar hasta allá y lo haces todos los días. Yo tenía unas inquietudes muy puntuales que me surgieron escuchando tu plática, que nunca pudimos tener la oportunidad de platicarlo, que en cuestiones de divulgación, ¿cuáles son los temas que en tu experiencia más le han interesado a la gente en temas virreinales? Sí, porque bueno, o sea, ampliamente, pero concretamente en temas virreinales, ¿cuáles son aquellos que motivaron? Porque, por ejemplo, yo lo vi con los cholos, que Sí, fue muy interesante esta vinculación que se hizo de la cuestión de los animalitos, de los perros, de la historia de los perros, y retomándolo en una cuestión del virreinato. ¿Qué otro tipo de temas son los que, en tu experiencia, desde Guadalupe, en el Carmen y ahora en Virreinato, son los que interesan más a los públicos, los que vinculan más a las comunidades? mira, Tere, yo creo que el Carmen, su tema relevante, pues, y bueno, no solamente en el Carmen, sino al menos también lo veo en Virreinato, porque son los temas vinculados con la muerte. Ajá. O sea, los temas vinculados con la muerte, ¿no? La momificación, la vida después de la muerte, el Ars Morendi, todo esto que tiene que ver con la transición al más allá, son temas que a la gente le genera mucha curiosidad,
sin importar si son temas académicos, porque en el virreinato hay conferencias, cursos vinculados con el tema de las artes de la muerte. En el Carmen, pues por eso es que los cuerpos momificados son tan relevantes. O sea, más allá de lo que la gente considera que es el morbo, hay una parte profunda que es la que yo comentaba con el personal, que es ver las momias es enfrentarte con tu propia mortalidad. Y eso no tiene nada de somero, ¿no? Es algo bastante profundo, que es algo que también este, trata Bourdieu y Bartra, ¿no? Estos pensadores, o sea, enfrentarte con la mortalidad es una de las cosas más profundas del ser humano, de lo que te hace ser humano, ¿no? Y en Guadalupe, pues es que sabes que Guadalupe estuve yo más integrada a la parte de la comunicación educativa que a la reflexión de estos temas. Y no tuve como tanto tiempo porque te quiero decir que yo tenía la conferencia encima y dije, bueno, yo trabajé en 3 museos, en 3 de los grandes museos, entonces voy a hablar de esto, que está padre, ¿no? Por eso es que retomé el tema muy pronto, pero sí pienso que ese es un tema muy relevante y bueno, el siguiente tema relevante, por supuesto que es la iconografía. O sea, a la gente le interesa mucho la iconografía, entender qué significa esto, o sea, entender el lenguaje de lo virreinal que o sea, vemos mucho lo virreinal, lo caminamos, lo comemos, ¿no? Lo comemos, lo bailamos, ¿no? O sea, lo virreinal lo traemos bien, bien, bien imbricado en nuestra cultura, pero no lo distinguimos, está tan puesto que no lo distinguimos, ¿sabes? ¿No? O sea, distinguimos el arte, distinguimos lo antropológico, ¿no? Lo arqueológico, pero lo virreinal no, porque la piñata es de todos los años, ¿no? El ponche es de todos los años, ¿no? La misa de difuntos, pues de repente, pero pues ahí está el rosario, ¿no? O sea, es algo que vemos, seamos o no católicos, lo vemos. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces hay un chorro de elementos de lo virreinal que están ahí y no lo distinguimos como patrimonio virreinal. Pero yo, por ejemplo, sí creo que también la iconografía es relevante y toda esta parte de la vida cotidiana que no vemos, que yo creo que esa es la apuesta que tendremos que estar haciendo, decirle a la gente que estamos muy conectados con el mundo virreinal porque es cotidiano, ¿no? Nuestro patrimonio es cotidiano, tiene que ver, está unido con el presente, ajá, que es lo que yo quisiera expresar en nuestro próximo reestructuración. Eso es lo que noto, la muerte, la iconografía y después lo otro, las conexiones con el mundo virreinal. Wow, qué interesante. Me das un montón de ideas para cuestiones ahora acá de las imágenes. Y las otras son así muy rápidas, más que nada son como cuestiones un tanto administrativas. Había una exposición de reliquias que querías llevar al Carmen, que me emocionó muchísimo. No sé si sí se realizó o la vas a poder retomar en algún momento para el virreinato. ¿Sabes Esa qué? es Que una. se atravesó la Ajá. pandemia y fue imposible, pero sí quiero invitar a la especialista de reliquias, que es Gabriela Sánchez Reyes, a dar un tipo de curso a Virreinato, si la quiero llevar, a que nos platique si no tiene muchísimo trabajo. Sí, porque eso, bueno, a mí también como comunicóloga y semiótica, pues me vuela el cerebro porque tiene que ver con estas representaciones en objetos de restos humanos y toda la Ajá, sacralidad y toda la mitología religiosa que sí, se hace en torno a este tipo de objetos, ¿no? Que inclusive genera peregrinaciones, genera rutas turísticas, sociales, sí, religiosas, como el Camino de Santiago, por ejemplo para visitar este tipo de reliquias, que es una herencia europea. Y las otras dos que ya son como muy puntuales, que son, bueno, derivado de tu experiencia, ¿cuáles fueron los desafíos a los que te has enfrentado? Me imagino que lo vas a seguir haciendo en cuestión de la gestión y la generación de contenidos en redes sociales versus normatividad del INAH. O sea, cotidianamente, ¿qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede? Hasta dónde sí te dejaban presentar contenidos, cuáles eran las trabas con las que siempre te enfrentabas y cómo lo solucionabas. Y la otra que está relacionada es que
pues que debemos impulsar, yo creo que también la presencia de estos públicos híbridos, aunque no sé si ahorita el INAH pretende privilegiar lo presencial, porque creo que sería en detrimento de lo virtual, que fue lo que nos salvó como instituciones públicas culturales durante la pandemia, ¿no? Ay, la Muchas primera, gracias, felicidades. muchas gracias, Tere. Y qué gusto verte, ¿eh? Me da mucho gusto verte, Tere. Igualmente, un abrazo. Pues miren, realmente no tuve mucho, no he tenido yo muchos candados en términos de redes sociales. Más bien, lo que sucede con redes sociales es que la normatividad no se aprueba. O sea, siempre el trabajo y la normatividad es más lenta que la realidad de redes sociales, ¿no? Siempre. Por ejemplo, hoy que está de tendencia el Blue Monday, porque hoy es Blue Monday, que es una tendencia global, como las redes, eso no es mexicano, pero es una tendencia global. Y las redes es donde se viven las tendencias globales. Y queremos que los jóvenes estén en las redes patrimoniales, ¿no? Entonces, hoy tenemos que publicar algo. Entonces, obviamente que no podemos poner algo que implique logotipos, pero sí podemos poner copies con fotografías. Y en términos de los temas y eso, yo fui muy arriesgada. Yo fui muy arriesgada. Este, en el Carmen presentamos, por ejemplo, o quisimos presentar a los Mujes, ¿no? Presentamos un grupo que se llama México de Colores, que es de la comunidad LGTBQ+. Yo les pedía mucho a los community managers del Carmen que utilizaran el lenguaje inclusivo, aunque la gente se enojara, ¿no? La vertiente de la ONU, que es la de la X, y la otra vertiente, que es la de nosotras, nosotros, nosotres. Y había gente que se enfurecía, pero los mismos internautas nos defendían, ¿no? No teníamos que entrar. La misma gente decía, qué bueno que el Carmen está haciendo esto, qué bueno que hay respeto, qué bueno que... O la otra es temas vinculados con mascotas y animales, pues de repente también había, ¿no? Ya sabes, o sea, pero en general yo siempre fui muy arriesgada en el Carmen, no sé si voy a ser igual de arriesgada en ciertas cosas acá. Tengo que trabajarlo con el equipo, igual como se trabajó allá, y a partir de ahí pues iremos marcando las pautas para el futuro. La otra pregunta, ¿cuál era, Tere? Lo de... No. Lo de los públicos híbridos. Ah, mira, yo lo último que en toda la pandemia, tú estuviste de comisión, pero tu equipo al que estabas inserto, de verdad, Patricia Martínez, Leticia Mejía y después llegó recientemente Carla Bustos, pero Patricia y Leti, de verdad, toda la pandemia estuvieron trabajando de una manera desinteresada, comprometida y sostuvieron las conferencias de manera muy fuerte y luego conseguimos juntas, gracias a ese compromiso de ellas, que el auditorio fuera híbrido. El último año yo les pedí que no dejáramos lo virtual, pero que era importante retomar el regreso de los públicos a las conferencias, porque yo me acuerdo que cuando tú estabas en el Carmen conmigo, ustedes llenaban el auditorio de 120 lugares y después regresamos y pues la gente prefería estar en su casa lavando el traste mientras está escuchando, ¿no? Que yo lo hago, me pongo a escuchar conferencias y lavo trastes, así, ¿no? Entonces, igual hace la gente. Entonces les dije, tenemos que tener unos productos para el consumo virtual, como es el seminario de gestión, ¿no? Y otros productos en donde la gente tiene que venir y nada más es presencial, y otros que son híbridos, donde es presencial y virtual. Y en el Carmen sí se mantuvo eso. El año pasado se mantuvo eso con mucho éxito del área de la que tú provienes. Entonces sí es importante comenzar a migrar a lo presencial, pero sin perder los otros públicos. O sea, hay que mantener el equilibrio, creo yo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Eva, porque es lo que te decía, y coincido con Lulu, ¿no? Es muy grande y muy nutritivo todo lo que nos aportaste. Eh, a mí me gustaría hacer al final a lo mejor como un resumen del contenido, pero me gustaría que ahorita Magda
pueda participar, que aquí también quiere hacerte unas preguntas. Desde hace rato. Sí, bueno, primero gracias, felicidades, felicidades por el nombramiento y por todo lo que nos has compartido. Y yo les quería rápidamente contar que yo soy comunicóloga y doy clases en la licenciatura de comunicación y justo a mis estudiantes los mando al museo. Y una de las cosas que hago es este discurso de que va más allá de la enseñanza, que tiene que ver con el conocer, el divertirse, etcétera. Bueno, para hacerles el cuento largo, a lo que quiero aterrizar es esto. El mismo espacio físico nos puede ayudar para los distintos públicos y se puede guiar a partir de la invitación a ellos. Entonces, y algo triste que comparto con ustedes es que en la licenciatura hice una tesis del museo como medio de comunicación y le pregunté a un chorro de chavos de la secundaria y todos dijeron que sí les gustaba el museo. Y cuando les dije, ¿cada cuándo vas al museo? Cuando me manda el maestro. Cuando entrevisté a los maestros, a todos les gustaba el museo y cuando les dije, ¿cada cuándo vas al museo? Cuando mandan a mis hijos al museo. Entonces, bueno, en ese es como un reto que tengo siempre de estarlos enviando. Y yo quería, y creo que ya lo mencionaron ahorita, hay alumnos que no pueden ir porque trabajan, porque no sé qué, porque viven muy lejos. Entonces, el espacio virtual le ha abierto esta cercanía al museo. Pero también me ha servido para decirles, bueno, no puedes ir, pero velo, revisa en virtual y ya algún día irás. Y muchos de los alumnos, a partir de conocer el museo en lo virtual, dicen, oye, yo lo quiero conocer. Y van. Entonces, creo que es cierto, ¿no? No podemos separarlo. Y yo mis notitas, según para no hablar mucho, me ponía aquí la difusión del tema histórico, pero también de las costumbres, pero también del diseño, pero también del imaginario social, del uso, o sea, de conocer el pasado, los contenidos de los museos para las producciones audiovisuales que hacen los chicos. Es como irles buscando. Y Sí, también me ponía yo aquí comentarles el de generar la curiosidad en el público y a lo mejor también más lazos desde la academia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mando a los alumnos, no organizo todo el relajito de trasladarlos, que además son de licenciatura. Entonces, unos pueden un día, otros pueden otro día. Pero bueno, básicamente yo a lo que quería llegar es esto. El museo como medio de comunicación es una riqueza que nos puede dar lo que estamos de este lado en la academia y al público en general. Ya para dejar de hablar, a mis alumnos les digo, cuando tengan una cita, que sea para ir al museo. Si esa persona no quiere ir al museo, mejor no. Alguien que piense un poquito más. Entonces, bueno, los museos también son espacios para conocer gente y conocer lo que vivimos. Y nada más, muchas gracias por el espacio y por esta sesión. pues al contrario, cuando quieras mandar a tus colegas aquí, vía Judith me puedes escribir o vía Lourdes o vía Mitzi y con todo gusto lo recibimos. Con todo gusto lo recibimos. Y sí, yo también creo que los museos son espacios de encuentro social, ¿no? Donde, y en efecto, creo que mucha gente va a establecer relaciones amorosas, seguras, ¿no? A partir del museo, porque la gente nos ve como lo que somos, espacios seguros, ¿no? En donde tú puedes tener una cita y no va a haber ningún problema, ¿no? No te van a poner droga, no te van a saltar nada, o sea, es un buen sitio para conocer a alguien, ¿no? Entonces sí, creo que eso no ha cambiado en los museos de México y el mundo y eso es algo muy positivo de lo que somos como instituciones sociales. Sí, Lulu. Miren, yo creo que esto que están comentando ahorita vuelve a poner en la mesa un tema que me llama la atención porque ha sido frecuente en estas discusiones del seminario. Cuando fue la pandemia, toda esta parte virtual permitió la sobrevivencia de muchas de las instituciones, pero nunca se pudo eximir la parte material, la parte presencial de los museos. Yo me dedico a la conservación, entonces ahí es clarísimo, ¿no? Nosotros en Templo Mayor jamás dejamos de ir Para durante, nosotros. durante la pandemia, porque la revisión de las colecciones no se, no se interrumpió.
y la acción con con las colecciones. Ustedes recordarán, tuvimos el colapso de uno de los techos en el 2021. O sea, eso, pero más allá de esa parte técnica, lo que yo creo que ahora tenemos que hacer es este equilibrio entre lo virtual y lo presencial, porque al final la experiencia presencial no se sustituye por la virtual, se complementa, pero no es que una ni es mejor ni tienen diferentes eh, objetivos y sí es necesario también como no perder de vista eso. Y Sí, yo creo que Eva lo tiene en mente, se nota en su trabajo, ¿no? O sea, sí hay como esta fortaleza de esa parte virtual, pero sin soslayar la importancia del otro. Así que, y gracias. Es lo que les quería comentar. cuando reabrimos el museo después de la pandemia, en efecto, los conservadores del museo jamás dejaron de ir. Hacíamos guardias, yo iba, yo prefería ir a trabajar, pues, estaba sola, estaba muy segura. Prefería ir a trabajar todos los días también para que me viera la policía, así como pues, para generar espíritu de equipo que no estaban solos. Entonces yo iba a diario, ¿no? La verdad, me sentía muy segura, pues estaba solita, que se me iba a pegar ahí nada. Y pero sí también los conservadores iban, hacían limpieza de colecciones, revisaban las azoteas, o sea, todo nunca se paró esa parte del trabajo. Y fuimos el primer museo a abrir el 7 de septiembre del 2020. Fuimos el primer museo de Lina, chiquito, pero abrimos. Y me acuerdo que la gente nos decía que les emocionaba mucho, porque entonces sentían que había cosas bonitas, que todo estaba muy feo, pero que había al menos un espacio donde había cosas bonitas, donde como que se sentían que se regresaba a la normalidad, ¿sabes? O sea, aunque iban con su cubrebocas y su careta y no se acerquen y no se toquen ni nada, pero sentían como algo esperanzador de volver al museo. Y bueno, pues la otra es que los museos, al menos nosotros los de Lina, estamos dedicados a la cultura material, ¿no? Entonces, los propios, por ejemplo, ustedes que tienen aquí un sitio, pues la gente tiene que venir al sitio, ¿no? No se trata nada más de ver las colecciones vía virtual. Nosotros, que nuestros edificios son joyas, o sea, son bienes inmuebles, pero pues al mismo tiempo es parte de la colección y de la historia, pues tienen que ser visitables. O sea, entonces sí entiendo esa parte de la relación con lo presencial que es muy importante. Todo el mundo, estoy aquí en Templo Mayor en la oficina de Mitzi y todo el mundo me saluda, Mitzi, pensando que soy tú, entonces te saludaron muchas personas hoy. Pues hablando de saludos, quiero, igual por acá te mandan saludos. Rubén Avilés Cerón me dice, la exposición de show Los compañeros de viaje fue muy interesante. Gracias, maestra Ayala Canseco. Pues muchas felicidades por ese logro también. Y justo ahorita que hablaban un poco de este tema, me quedé pensando al inicio de la exposición, cuando nos haces esta presentación muy padre, que explicaste así como desglosas la estructura, la arquitectura, ¿no? Algo muy, muy importante que hiciste reflexionar es la misma arquitectura y por el otro lado la colección del museo. Entonces no están desligadas y me quedo pensando precisamente en lo que acabas de mencionar, ¿no? Son sitios, generalmente estamos acostumbrados a entrar como a sitios arqueológicos. Sin embargo, los museos virreinales son sitios también, ¿no? Al final de cuentas, en el contexto en el que están, formaron parte de esto. Entonces, lo veo de esta manera, mira, por un lado la estructura, la arquitectura del lugar, que comprende un sitio histórico, y por el otro lado la información histórica que nos aporta el lugar. Cuando nos defines el periodo virreinal, vi tres casos, tres museos, y lo que significa lo valioso para poder también ser un punto de comunicación, hablando de comunicación, cómo transmitimos esta etapa de México, que a veces no lo conocemos mucho, es muy rica y de verdad yo creo que no, mucha gente no conoce exactamente qué pasó en ese periodo. Por aquí tengo una pregunta que tiene que ver con esto y me dicen, ¿qué papel juegan las redes sociales en la construcción de una narrativa sobre el periodo virreinal en México? Y me gustaría saber
con esto que has aplicado, tú cómo lo has vivido y qué tanto ves de ese aporte. Híjole, pues yo creo que las redes sociales juegan un papel fundamental. Te digo, no, perdón que hable más, pero pues no es lo mismo una experiencia de 6 años en el Carmen, casi 6 años, que mis 2 mesecitos en Virreinato. Pero bueno, lo que yo les pedía a los community managers es que tocáramos muchos temas. De repente se tocaban temas de la vestimenta de las distintas órdenes frailescas, ¿no? No solamente de los carmelitas. Entonces ahí tocábamos temas vinculados con el virreinato. Se presentaban imágenes de la colección, ya sea que fuera escultura, pintura, artes aplicadas, pintura mural, ¿no? Se daba mucha información de lo que sucedía en el huerto, sobre todo en pandemia. A la gente le gustaba mucho ver imágenes del huerto, pues porque no podíamos salir, ¿no? Entonces ver los árboles, los pajaritos, hablar de las flores a la gente le gustaba mucho. Y sí creo que es muy importante las redes sociales para cumplir con este cometido y pues cada museo tiene objetivos, ¿no? Y a partir de estos objetivos que se llaman misión y de estas metas, del cumplimiento de objetivos que se llama visión, que es a futuro, es que las redes tendrían que reflejar esta misión y esta visión de cada uno de los sitios virreinales. Pero bueno, también las redes nos ayudan a ser vehículo de otras manifestaciones como la música virreinal, como el teatro, como la danza y las tradiciones, ¿no? No necesariamente todo tiene que ver con el patrimonio material, sino también las redes nos ayudan a difundir y a divulgar el patrimonio inmaterial que está vinculado con cada uno de los tres, o de todos los museos que son museos virreinales en el INAH. No sé si... Sí, otra cosa que también me llama un poco la atención, de estos, los museos arqueológicos son una fuente de atracción para mucho público, tanto Sí, nacional como internacional, pero están en de el caso, moda, están de moda. Esto tengo que decir, ¿no? Es solo de hoy. Sí, sí, sí. pero en el caso de museos virreinales, con la experiencia que tienes en exposiciones internacionales, ¿tú le ves posibilidades de que pueda ser también un foco atractivo para tener una exposición? Sí, mira, yo lo que pienso es que aquí en México el mundo virreinal, después de la independencia y la Revolución Mexicana, las políticas culturales dieron énfasis al pasado prehispánico y ahorita se está dando énfasis a los afrodescendientes, a los pueblos originarios, lo cual me parece, estoy de acuerdo. Y de alguna manera, detrás de todo esto, pues el mundo virreinal se queda pues un poco olvidado, ¿no? Porque representa un periodo en también hubo ocupación, pero también hubo resistencia, ¿no? Habría que hablar de esa resistencia, ¿no? Y además del surgimiento de muchos patrimonios inmateriales relevantes como los que les acabo de decir, la comida, la música, el lenguaje, ¿no? El teatro, la danza virreinal, o sea, hay mucho que es importante que tiene que ver con el mundo virreinal y no solamente la parte de las conquistas, porque no nada más fue una conquista, las distintas conquistas, ¿no? La esclavización, todo lo que sucede en el mundo virreinal también y las conquistas espirituales y demás, las imposiciones, sino también hablar de las resistencias y de los sincretismos y de las nuevas creaciones, de las reinterpretaciones culturales. Sin embargo, en el mundo, desde cuando yo fui directora de exposiciones internacionales, me tocó ver en el mundo internacional un cambio y una apertura a lo virreinal, ¿no? Se comenzaron a abrir en los grandes museos, en el ACMA, en el Metropolitano, en los museos europeos, se comenzaron a abrir plazas para curadores que hablaban de este periodo en América, que se llama Colonial Art, o sea, tiene distintos nombres diferentes a los nuestros, pero se comenzaron a abrir de tal manera que yo comencé a conocer gente en el ACMA, en el Getty, en el Metropolitano, y creo que en los museos franceses ya también, que están tratando temas vinculados con lo que ellos llaman el arte colonial, no le llaman virreino, le llaman arte colonial ellos sí están todavía
pues muy colonialísimos, no están decolonizando nada todavía, pero sí, eso es una forma de ver que hay un interés en ese periodo de nuestra historia y en nuestras producciones, ¿no? No de ver el arte virreinal como un arte menor comparado con el español, ¿no? O con el flamenco, ¿no? Sino con creaciones originales distintivas que si bien seguían estos modelos, tienen formas más interesantes de representarlo y formas diferentes que deben de ser consideradas valiosas también, ¿no? Porque tan importante es Villalpando como Rubens o como Rembrandt, ¿sabes? Entonces, esta validación en el arte internacional de los artistas y de las artistas americanas está sucediendo, en parte también por la producción de exposiciones en esos sitios. Ujú. También, y aquí tengo que reconocer que una de las grandes gestoras que ha participado en ese reconocimiento es Cándida Fernández de Citibanamex, porque ella ha sido una impulsora, una fuerte impulsora de la presentación del arte virreinal en museos como el Getty y el Metropolitano, al menos mientras yo fui directora de exposiciones. Me tocó ver cómo desde Citibanamex, desde Fomento, no desde, sino desde Fomento, cómo se comenzaron a presentar grandes temas del arte virreinal en museos de Estados Unidos. Y bueno, ya ahorita en el Carmen no me tocó ver tanto porque la pandemia detuvo mucho. La pandemia nos detuvo a todos, o sea, nada más lo único que pudimos hacer fue sobrevivir, caray, como individuos y como instituciones, ¿no? Y luego recuperarnos, ¿no? Recuperarnos económicamente. Nosotros decimos en términos de visitantes, pero pues todo eso también tiene que ver con recuperaciones económicas a niveles, ¿no? A niveles internacionales. Entonces pienso que ahorita es un momento en donde vamos a ver cosas, o sea, nuevos fenómenos. Pero sí, yo sí creo que hay un cambio en la revaloración de los virreinatos americanos. Ajá. Un punto muy bueno porque podemos ver, ¿no? Ahorita estás en una joya, precisamente. Es una joya. Es muy bonito, es un lugar que yo creo que tiene esta posibilidad, ¿no? Como ahorita dices, que la revalorización tanto de las colecciones como del mismo sitio en sí. Y otra cosa que le veo muy bonito y muy importante con lo que has trabajado con toda esta, como dice Lulu, la curva de experiencia que tienes poder aplicar estas estrategias, porque tienes una muy buena visión en integrar a la comunidad. Pues ahorita que nos mencionabas en cuanto a cómo se trabaja en comunidades, no solo la comunidad interna o el vecino o los que están de inmediato, sino una comunidad como esto, ¿no? Cómo vemos todos ese patrimonio, lo hacemos parte de nosotros, como algo que sí existe, ¿no? No es así como decir, el periodo virreinal no me gusta o está muy bonito solo porque es parte a lo mejor de mi cultura cercana, como lo que estabas mencionando, ¿no? Que estamos muy cercanos por esta tradición que tenemos en la cultura católica, pero también en integrarla como parte de todo este proceso histórico. No sé si tú quieras agregar algunos puntos más destacados de lo que ha sido esa curva de experiencia en la que hayas tenido algún momento de conflicto y que dijiste, lo resolví y qué aporte a lo mejor ves que te quedó a ti o como institución. Creo que lo más difícil para mí como profesionista es cómo divulgamos la riqueza del mundo virreinal, que es un mundo, o bueno, un periodo de la historia profundamente religioso y de una religión, ¿no? Sin contravenir el Estado laico, porque yo estoy completamente a favor del Estado laico, sin contravenir el Estado laico y sin contravenir, por un lado, las creencias de los no católicos, ¿no? De las personas que tienen religiones como desde derivación cristiana, como los protestantes, o el Islam, o el mundo hebreo, o sea, es decir, otras religiones, es decir, sin ofender con la exhibición, ¿no? De lo que está en los museos virreinales y también respetando los nuevos productos. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo,
hay personas que consideran que no se deberían de exhibir nacimientos en los espacios federales. Y al mismo tiempo, hay muchos mexicanos y mexicanas, artistas populares, que viven y mueven la economía, ¿no?, de este país con sus bellísimas producciones de nacimientos populares. Entonces, ¿cómo estableces un equilibrio, ¿no?, entre respetar las devociones de otras personas y sus religiosidades y también respetar las creaciones culturales vigentes derivadas del cristianismo y que están presentes en la economía y en la cultura y en la identidad? Eso para mí fue un reto. Y otros, porque pues cometí errores y luego me regañaron, no lo voy a decir aquí, pero sí no es fácil hacer una gestión de un patrimonio que está vinculado con una religión, con una sola religión, en un país en donde tenemos un Estado laico y un respeto por las distintas religiones. O sea, no es fácil, pero bueno, ya después de no sé cuántos años en esto, ya esos obstáculos que pasé, que luego se los platico, de cuando me regañaron porque hice cosas que no, ¿no? Pues muchísimas gracias, es Eh, un placer escucharte. No sé si alguno de aquí de los presentes quiere hacer alguna otra pregunta, porque aquí tengo una pendiente. De estos tres museos, así como las momias para el Carmen, ¿cuáles serían las otras piezas para Guadalupe a lo mejor y allá en Virreinato? Pues mira, yo pienso a reserva de equivocarme, porque pues no tengo los números, pero pienso que en Guadalupe, la escalera regia donde está San Cristóbal y la Virgen está una Virgen preciosa de una Inmaculada Concepción de Cabrera, creo que es una Inmaculada Concepción de Cabrera o es la Apocalíptica de Cabrera. El coro, me acuerdo que había una Virgen, no me acuerdo el nombre de la Virgen, pero llegaban camiones a ver la Virgen, una Virgen que está en el coro. No me acuerdo, ya no me acuerdo la verdad. Recuerdo eso, lo que están las series de la Virgen, las series de la vida de la Virgen y de San Francisco en el claustro también eran importantes. Aquí en el Carmen, a pesar de todos mis esfuerzos de que la gente pensara en los Villalpandos, por ejemplo, pues sí, lo más importante era la cripta con los cuerpos momificados, sin lugar a duda. Y acá en el virreinato todavía no sé, pero, no, claro que sé, por supuesto que sé. El templo de San Francisco Javier y el camarín de la Virgen. No, pues no, el camarín de la Virgen, la casa de Loreto y el templo ya son la joya que la gente va a visitar. Aunque bueno, pues hay algunos grupos que quieren ver los marfiles, hay algunos grupos que quieren ver el Pantocrátor, hay algunos grupos que quieren ver otras cosas. Pero sí, la joya del virreinato, la gran joya, es lo que hicieron los jesuitas, que es el templo, el camarín y la casa de Loreto. El camarín de la Virgen y la casa de Loreto. Y de las estrategias que aplicaste esta donde se cuentan leyendas, ¿en qué museo tuvo como más afluencia? Es que mira, ¿sabes qué? Que me estoy acordando que en Guadalupe había un festival barroco, hay un festival barroco, y ahí había un actor que más bien se personificaba y daba visitas actuando, que también eran muy exitosas. Y acá en Guadalupe, en el Carmen, sin lugar a dudas, las Catrinas en las noches de leyendas eran, pues todas las leyendas, o sea, por ejemplo, hay una leyenda en San Ángel que se llama la leyenda de la Casa Blanca, hay otras leyendas vinculadas con la Llorona, hay leyendas de nahuales, o sea, casi todas son leyendas pues de terror, que se dan en la época de muertos y luego esas siempre se llenaban. Se tenían que hacer 3 o 4 noches de leyendas porque siempre se llenaban. Yo lo que quiero es replicar un poco, o sea, llevar este grupo a Tepos y hablar de leyendas en Tepos. Eso es lo que quiero hacer este año. A ver si yo creo que se va a repetir el éxito porque a todos nos encantan las leyendas de terror, ¿no? Y más en la noche, así en un lugar así que fue un convento, no, que no es, o sea, no es convento, la palabra correcta es colegio, pero la gente dice en el convento, ¿no?
Ay, qué padre, ¿no? Porque justo también mencionaste algo así de que estos lugares, aparte de que tienen este contexto dentro de la vida colonial, son colegios y muchos de ellos pues son excelentes puntos para precisamente como trabajar lo que se aprendía y lo que tenemos pues de aporte en ese sentido, ¿no? En cuanto al tema educativo y que pues es algo que también veo que a lo mejor podría funcionar como explorarlo para poder trabajar en el sentido de la divulgación. No sé qué otras cosas como que nos podrías compartir ya para ir cerrando de tus planes y tus proyectos dentro de esta curva de experiencia. Pues es que creo que creo que mencioné lo más importante. Creo que mencioné lo más importante que es trabajar en exposiciones temporales y permanentes, aunque en el virreinato nos estamos concentrando todos, conservación, investigación, mediación, todos, estamos dirigiendo nuestros esfuerzos y nuestros dineros a la reestructuración. Lo queremos hacer todos como equipo. Es nuestro gran proyecto como equipo, la reestructuración en fases y bueno, pues seguir fortaleciendo la educación patrimonial y las redes sociales, ¿no? Los eventos, las noches de museos, el curso de verano, pues prácticamente un poco los programas de mediación que hacemos todos los museos en la medida de nuestras posibilidades. Realmente ese es el gran proyecto de a futuro. Y bueno, pues yo sí quiero trabajar mucho en el patrimonio biocultural de la Huerta del Virreinato, porque sí es un proyecto importante. Muchas gracias, Eva. Pues ha sido muy, muy rica esta plática, muchísimas cosas de aprendizaje. La verdad que estamos muy contentas. Aquí, Lulu y Mitzi no me dejarán engañar. Eres una gran maestra, de verdad. Toda esta experiencia que tienes, pues es importantísimo que la puedas compartir, que puedas aplicar todas estas experiencias y pues resolver. Yo creo que lo que compartimos, como dicen Lulu aquí en los museos, es esta misión y visión que tenemos de divulgar toda la información conforme a lo que podemos tener de las demás ciencias auxiliares, desde la conservación, la investigación, que es muy importante, que es lo que nos rige a nosotros, ¿no? Ir más allá de lo que sabemos, pues no podemos, ¿no? Siempre es como tener una formalidad en ese sentido, porque tenemos una gran responsabilidad de esta sección de divulgar lo que conocemos y pues que la gente también lo conozca y lo vaya haciendo parte de sí. Creo que este 2025 va a ser un año de muchos cambios, creo que es muy bueno y les deseo a todos desde aquí un éxito rotundo en todos sus proyectos. Saludos a toda la gente de Guadalupe, a la gente del Carmen, a la gente de Virreinato, a toda la gente que nos ha seguido a lo largo de todo el año y pues mandarles también un fuerte abrazo. Por mi parte es todo, no sé si quieren agregar algo. Y gracias a Templo, gracias a ustedes porque nos hacen sentir en casa siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues los invito también a nuestra siguiente sección que vamos a tener el lunes 17 de febrero de este 2025. Vamos a estar con el equipo del proyecto Templo Mayor con una experiencia de exposición, entonces no dejen de seguirnos, va a estar muy interesante y nos vemos por estas redes sociales. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.